en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Mi nombre es Ricardo. Llevo casi 20 años haciendo turnos de noche y los últimos 5 en este complejo industrial abandonado, la fundición vieja, como le dicen. Un mastodonte de metal y hormigón que ahora solo respira polvo. Mi rutina es siempre la misma: patrullar las naves oscuras, revisar que las cercas no estén rotas y firmar el reporte en la garita. El silencio es mi compañero más fiel aquí, solo roto por el viento que se cuela por los cristales rotos o el crujido ocasional de la estructura al asentarse. Es un silencio denso, pesado, que se mete en los huesos. Esta noche, sin embargo, mientras pasaba por el sector A, el más cercano al pueblo fantasma, ese que está justo al otro lado de la cerca perimetral, juraría haber escuchado un leve clic metálico, como el de un interruptor viejo al activarse. Un sonido seco, casi imperceptible, pero que resonó en el vacío. Me detuve en seco, la linterna barriendo la oscuridad. El haz de luz danzó sobre las sombras alargadas de la maquinaria muerta, cubiertas por años de polvo y telarañas. No había nada, por supuesto, solo el eco de mi propia respiración. Mi corazón dio un brinco, un latido fuerte que me subió a la garganta, pero lo atribuí al cansancio o a la imaginación. «Ricardo, estás solo, no hay nada aquí», me dije en voz baja, intentando calmar el pulso acelerado. Revisé el panel de control más cercano. Los indicadores estaban muertos, las luces apagadas, como siempre. La consecuencia inmediata fue que mi patrullaje se extendió unos minutos extra, mi paso más lento, arrastrando las botas por el suelo de cemento, mi oído más atento, buscando una explicación lógica que no llegó, que nunca llega en estos sitios. 2 noches después de aquel clic, la rutina se sentía más pesada. El recuerdo de ese sonido seguía en mi cabeza, una pequeña astilla clavada en la memoria. Al llegar a la torre de vigilancia, mi punto de descanso y observación, desde donde se tiene una vista panorámica del pueblo abandonado, encendí mi termo de café humeante. Es un punto alto, y desde allí, las siluetas de las casas vacías son solo manchas oscuras contra la luna, esqueletos de lo que un día fue vida. Pero esta vez, no eran solo manchas. En la ventana del segundo piso de lo que solía ser la panadería del pueblo, una construcción particularmente desvencijada, una luz parpadeó, una luz tenue amarillenta como una bombilla a punto de morir, pero inconfundible en la negrura absoluta que envolvía el lugar. Mis ojos se entrecerraron. Froté mis párpados con el dorso de la mano, convencido de que era un reflejo, o mi vista jugándome una mala pasada por la falta de sueño. Pero la luz persistió, débil, intermitente, como si alguien dentro estuviera encendiéndola y apagándola con un ritmo irregular, casi caprichoso. Un escalofrío me recorrió la espalda, un frío que no tenía nada que ver con la baja temperatura de la noche. La consecuencia fue que me quedé allí, observando durante casi una hora, el café enfriándose en mis manos, sintiendo una punzada de miedo genuino, de esos que te aprietan el estómago. Me obligué a pensar que era un fallo en el tendido eléctrico o un vagabundo, pero el pueblo llevaba décadas sin electricidad y nadie, absolutamente nadie con 2 dedos de frente, se atrevía a entrar en ese laberinto de ruinas. La luz se apagó tan repentinamente como apareció, dejándome con la certeza de que algo o alguien me había estado observando desde la oscuridad del pueblo y que no era un vagabundo. La semana siguiente la inquietud se había instalado en mí como un parásito. Mis rondas eran más tensas, cada sombra un posible escondite, cada crujido un aviso. Al patrullar la nave de ensamblaje, una zona que siempre estaba impecable, barrida y vacía, noté algo en el suelo. Una mancha de aceite oscuro y espeso, fresca, que no debería estar allí. Era una mancha que brillaba levemente bajo el haz de mi linterna, con una consistencia viscosa. Seguía un rastro irregular, como si algo pesado y sucio hubiera sido arrastrado, dejando una estela grasienta. El olor a aceite de motor viejo, rancio, era inconfundible, y me golpeó con fuerza, llenando mis fosas nasales con su aroma metálico y pesado. Mi reacción fue de incredulidad mezclada con una creciente sensación de invasión.
¿Quién había entrado? ¿Y por qué dejarían un rastro tan obvio, tan descuidado? Revisé las entradas, las ventanas, las cercas. Todo estaba intacto, sin signos de forzamiento, sin el menor indicio de que alguien hubiera violado la seguridad. La mancha de aceite se extendía desde la pared que colinda con el pueblo hasta el centro de la nave, donde una vieja prensa oxidada yacía inerte. Su estructura monumental cubierta de óxido y polvo era el punto final del rastro. La consecuencia fue que pasé el resto de la noche limpiando el rastro con trapos viejos que encontré, frotando el cemento con desesperación, el olor a aceite impregnándose en mis manos y mi ropa, una tarea inútil que solo sirvió para aumentar mi frustración y mi paranoia. El olor a aceite se aferró a mí, un recordatorio pegajoso de que algo se movía en la oscuridad, dejando su huella donde no debía y que yo, con mis manos inútiles, no podía borrarlo. La noche se volvió una tortura. Cada sombra, cada crujido en la fundición vieja, me ponía los nervios de punta. Esa noche, mientras hacía mi ronda por el sector C, el corazón de la antigua fábrica, un sonido me paralizó. No era el viento, no era un crujido de la estructura. Era un chirrido metálico, lento y pesado, como si engranajes gigantes se movieran por primera vez en décadas, seguido de un clonk sordo, un golpe seco que hizo vibrar el suelo bajo mis pies. Era el sonido inconfundible de la prensa hidráulica principal, una máquina colosal que llevaba 20 años sin funcionar activándose. El olor a aceite quemado, acre e intenso, más penetrante que nunca, llenó el aire quemando mis pulmones. Mi reacción fue un grito ahogado. Corrí hacia la prensa, mi linterna bailando en la oscuridad, el haz de luz rebotando en el metal oxidado. La enorme palanca de arranque, que siempre estaba en posición off y bloqueada, estaba ahora en posición on. El pistón cubierto de óxido y mugre había bajado unos centímetros, dejando una marca fresca en la base. No había nadie. Las herramientas estaban en su sitio, cubiertas de polvo, sin un solo indicio de manipulación humana. Llamé a mi supervisor, el señor Vargas, con la voz temblorosa, casi inaudible, intentando explicar lo inexplicable, lo absurdo. Señor Vargas, la prensa del sector C se encendió sola. El pistón se movió. Hay olor a aceite quemado. Su respuesta fue fría, cortante, teñida de escepticismo. Ricardo, ¿estás seguro de que no te quedaste dormido o que no te tomaste algo para el frío? La consecuencia fue una reprimenda velada y la amenaza de una investigación por negligencia. Me sentí solo y ridiculizado, como un niño que inventa historias, pero sabía lo que había visto y oído. Colgué el teléfono, la prensa silenciosa frente a mí, y el eco de la incredulidad de Vargas resonando más fuerte que el chirrido de la máquina, más fuerte que el miedo que me carcomía por dentro. Después de la llamada con Vargas, la paranoia se transformó en una necesidad desesperada de probar mi cordura, de encontrar una explicación que no me hiciera parecer un demente. Llevaba conmigo un manojo de llaves viejas de la fábrica, reliquias de otros guardias, que nunca usaba porque todas las puertas estaban abiertas o, si estaban cerradas, lo estaban permanentemente con candados oxidados que hacía años que nadie tocaba. Al intentar salir del sector C para revisar otras áreas, para buscar, para huir, la puerta principal, una pesada puerta de acero que siempre estaba abierta y asegurada con una cuña, estaba ahora cerrada de golpe. El metal resonó con un sonido hueco cuando la empujé. Probé mis llaves una por una, el metal frío en mis dedos temblorosos, pero ninguna encajaba en la cerradura, que parecía nueva y pulcra, sin el óxido habitual que cubría todo en este lugar. Era como si hubiera sido cambiada. Mi reacción fue de pánico. Golpeé la puerta con los puños, grité, pero solo el eco de mi propia voz me respondió, un eco burlón en el vasto espacio de la nave. La desesperación se apoderó de mí, un nudo en el pecho. Entonces escuché un nuevo sonido, esta vez desde el pasillo adyacente, el arrastre de una cadena pesada, de eslabones gruesos, como si un montacargas se estuviera moviendo en la oscuridad, acercándose. La consecuencia fue que me vi forzado a buscar una salida alternativa.
corriendo por los pasillos oscuros, tropezando con escombros invisibles, sintiendo que la fábrica se cerraba a mi alrededor, no por un fallo mecánico o por el viento, sino por una voluntad invisible que no quería que me fuera, que me quería aquí, atrapado. El arrastre de la cadena se intensificó, seguido por un golpe metálico que retumbó en las paredes de la nave. Me escondí detrás de una pila de cajas viejas y polvorientas en la nave de carga, mi corazón latiendo como un tambor desbocado en mi pecho, resonando en mis oídos. Desde mi escondite, con la respiración contenida, vi una carretilla elevadora, de esas antiguas que funcionaban con gasolina y que llevaban años abandonadas, moverse lentamente por el pasillo. No había nadie en el asiento. Las ruedas chirriaron sobre el cemento, y el motor, milagrosamente, sonaba como si acabara de ser encendido. Se detuvo frente a una pila de palés de madera vacíos, y la horquilla se levantó y bajó con un movimiento mecánico y preciso, como si estuviera cargando algo invisible, algo pesado. El olor a gasolina mezclado con el de aceite quemado era nauseabundo, una combinación que me revolvía el estómago. Mi reacción fue de terror puro y absoluto. Me encogí, intentando hacerme invisible, la respiración entrecortada y superficial. Era imposible, irracional, una pesadilla lúcida, pero estaba sucediendo justo delante de mis ojos. La carretilla cargó los palés y se dirigió lentamente hacia el sector B, dejando un rastro de polvo levantado y, para mi horror, una mancha de aceite fresco en el suelo, idéntica a la que había encontrado días antes. La consecuencia fue que me quedé inmóvil, paralizado por el miedo, durante lo que parecieron horas, sintiendo que la fábrica entera estaba viva, trabajando, que cada máquina muerta había despertado, y que yo era el único testigo, o quizás el próximo empleado, el siguiente en la línea para un turno que nunca terminaba. El zumbido de la carretilla se desvaneció en la distancia, pero el eco de su trabajo invisible resonó en mi mente, un recordatorio de que no estaba solo en esa fábrica muerta y que no era bienvenido como espectador. La necesidad de escapar me impulsó a moverme, arrastrándome por el suelo, el miedo dándome un empujón más fuerte que el dolor. Al pasar por el área de calderas, un lugar oscuro lleno de tuberías retorcidas, donde el aire era aún más pesado y el calor residual parecía persistir de forma antinatural, escuché un silbido agudo, como el vapor escapando a presión de una válvula. De repente, una tubería oxidada, gruesa como el brazo de un hombre y que colgaba precariamente de la pared, se desprendió con un chirrido metálico y cayó. No me dio de lleno, pero el extremo golpeó mi brazo izquierdo con fuerza brutal, dejándome una herida profunda y sangrante en el antebrazo. El dolor fue agudo, un latigazo insoportable que me hizo ver estrellas, pero el verdadero horror fue la mancha de óxido y grasa que se incrustó en mi piel abierta, con un olor metálico y aceite viejo que se mezclaba con el hedor de mi propia sangre. Mi reacción fue un grito de dolor y desesperación que se perdió en el eco de la nave. La herida era real, la sangre caliente y pegajosa escurriéndose por mi brazo. No era una alucinación, no era mi imaginación. La fábrica me estaba atacando, o al menos su trabajo me estaba hiriendo de forma directa, tangible. Intenté detener la hemorragia con un trozo de mi camisa que arranqué con los dientes, la tela absorbiendo el rojo oscuro. La consecuencia fue una profunda herida física que me dejó cojeando y sangrando, y una certeza inquebrantable de que no estaba lidiando con ladrones o vagabundos, sino con algo mucho más antiguo y persistente, algo que no quería que abandonara mi puesto. La sangre se mezcló con el óxido en mi piel, una marca dolorosa que sellaba mi destino como parte de la maquinaria de este pueblo fantasma, un eslabón más en su cadena de producción invisible. Con el brazo herido y palpitante, el dolor irradiando por cada nervio, corrí hacia la salida principal, la que daba a la carretera, a la civilización, a la luz. Pero al llegar, la enorme puerta de metal, que había estado cerrada antes y que había intentado abrir con mis llaves inútiles, estaba ahora cerrada con una cadena nueva, gruesa y brillante, que no había estado allí antes, asegurada con un candado que parecía recién salido de la tienda. Detrás de mí, el sonido de múltiples máquinas se encendió en una cacofonía infernal. El chirrido de la prensa,
El zumbido de la carretilla, el golpeteo rítmico de martillos invisibles, el silbido de las calderas. El olor a aceite, óxido y algo más, algo putrefacto, como carne vieja o metal descompuesto, me envolvió, sofocándome. Era como si la fábrica entera estuviera en plena producción, pero sin un alma visible, solo el estruendo de un trabajo espectral y sin fin. Mi reacción fue un ataque de pánico incontrolable. Golpeé la puerta con mi brazo sano. Grité hasta que mi garganta ardió, hasta que mi voz se rompió. La fábrica no me dejaría ir. En mi desesperación, vi una pequeña ventana de ventilación en lo alto de la pared. Un cuadrado de luz gris que prometía libertad. Con un esfuerzo sobrehumano y el dolor punzante en mi brazo herido, escalé una pila de barriles viejos y resbaladizos, rompiéndome la camisa en los bordes afilados y raspándome la piel en el metal frío. La consecuencia fue una huida agónica, un escape deshonroso, dejando atrás mi linterna, mi termo de café y mi dignidad, mientras el trabajo de la fábrica resonaba a mis espaldas, una sinfonía de la muerte industrial que celebraba mi fracaso. Salté por la ventana, cayendo torpemente al suelo exterior, pero el sonido de las máquinas continuó, un coro espectral que me persiguió incluso después de escapar de sus muros, una risa metálica que se grabó en mi memoria. Llegué a la carretera, empapado en sudor, sangre y el persistente olor a óxido y aceite que me cubría como una segunda piel. Mi supervisor, el señor Vargas, me encontró horas después, cerca de la garita de seguridad, temblando incontrolablemente y delirando sobre máquinas que se encendían solas y puertas que se cerraban. Me despidieron por negligencia grave y comportamiento errático, sin creer una palabra de mi historia. Me tildaron de loco, de borracho, de irresponsable, un guardia que había perdido la cabeza en la soledad de la noche. Nadie me creyó cuando dije que las máquinas del sector C habían vuelto a encenderse solas. Pensaron que estaba cansado, que imaginaba cosas, que la presión me había superado, pero el olor a aceite quemado y el chirrido de la prensa no eran un sueño, eran tan reales como la sangre seca en mi brazo. Mi reacción fue de resignación amarga. No tenía pruebas, solo mi palabra contra el silencio de la fábrica durante el día y la incredulidad de todos. La consecuencia final fue la pérdida de mi empleo, mi reputación hecha pedazos y una marca. La mancha de óxido y grasa del golpe en mi brazo y otras pequeñas marcas en mi ropa se negaron a desaparecer. No importa cuánto me frotara, no importa cuántas veces me lavara, el olor a aceite y metal oxidado permanecía, un recordatorio constante de mi turno fantasma, de la noche en que el pueblo vacío volvió a producir y de que de alguna manera yo había sido parte de su plantilla invisible, un engranaje más en su macabra maquinaria. Ahora, cada vez que siento ese olor, sé que la fábrica sigue trabajando y que yo, Ricardo, sigo siendo un eslabón en su cadena de producción eterna, aunque nadie lo crea. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.